Hola, muy buenas. Vamos a seguir con la parte de pilas y vamos a hacer un resumen de lo visto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, hemos visto que hay reacciones redox espontáneas. Por ejemplo, la que habíamos visto otro día del zinc, con el sulfato de cobre que da cobre sólido y sulfato de zinc. En cambio, otras, por ejemplo, la reacción inversa, no sucede. El cobre no reacciona con sulfato de zinc. Entonces, esto se podría utilizar, lo vimos el otro día, para crear una pila. ¿Qué es una pila? Pues una pila voltaica es un dispositivo que permite producir energía eléctrica a partir de una reacción redox espontánea. Muy importante que sea espontánea. ¿De acuerdo? Entonces, esta reacción que vimos el otro día, se me olvidó comentaros, que se llamaba pila Daniel. Fue la primera pila que se descubrió y está basada en dos electrodos. El electrodo es el trozo de metal que se introduce en un líquido donde está una sal de ese sólido. Esa sal tiene un nombre que se llama electrolito y la cuba donde está se suele llamar celda o semicelda. Es conveniente saber los nombres. Entonces, bueno, pues está formado por dos electrolitos, uno es el zinc y otro es el cobre sólido. El zinc pierde dos electrones y da zinc 2 más en la disolución, que ya os digo que la disolución aquí se llama electrolito, y el cobre 2 más que está en la disolución gana dos electrones y da el cobre sólido. Esta es la reacción de oxidación ánodo, y esta es la de reducción cátodo, consonante consonante, vocal vocal. Bueno, ¿cómo es un montaje experimental y una representación esquemática? Bueno, pues es muy sencillo. El montaje experimental se representa el ánodo, una doble barra que representa el puente salino, luego repasamos lo que es, y el cátodo. ¿De acuerdo? En nuestra reacción, acordaos, zinc pierde dos electrones, zinc 2 más, cobre 2 más, gana dos electrones, cobre. Entonces empezamos con el ánodo. Ánodo es oxidación. ¿Cuál es la oxidación de estas dos? La de arriba. Entonces, zinc sólido, barra, aquí todo va con barras, zinc 2 más, hay que poner que es acuoso y la concentración, que este año solo van a ser todas 1 molar, o sea, 1 mol por litro. Bueno, puente salino y luego la otra, la de reducción, cobre 2 más, que va a dar a cobre. Aquí los electrones no se ponen, lo que hay que poner es una barra. ¿Esto cómo se representa? Pues muy fácil, tenemos una semicelda, que es lo que pone el libro, o celda. Bueno, una disolución, sulfato de zinc. ¿De qué metemos el electrodo dentro? El zinc. A la izquierda se pone siempre el ánodo y a la derecha el cátodo. Ánodo, oxidación. Entonces, ¿qué ocurre? Que el zinc pierde dos electrones. El zinc pierde dos electrones que van por aquí chucu, 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 corriendo. Y se convierte en zinc 2 más. El zinc 2 más ya no es una cosa sólida. O sea, los iones no son sólidos. Sólido es el metal, este no es sólido. Entonces, pasa a la disolución. Adelgaza. ¿Qué ocurre del otro lado? Del otro lado tenemos el cobre, pues el electrodo de cobre. El cobre, ocurre que el cobre 2 más, ¿cuál es el cobre 2 más? El que está en la disolución. Gana los dos electroncitos que perdió el zinc y se convierte en cobre. Pero el cobre ya es un sólido. Eso que nos quede muy claro. Cosas que llevan cargas están en la disolución. Cosas que están sólidas están en las barritas que nosotros técnicamente llamamos electrodos. Entonces, barrita adelgaza y pasa zinc a la disolución. Cobre en la disolución, coge electrones y convierte en zinc sólido que engorda la barrita que llamaban electrodos. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí hay un problema, que en el electrodo del zinc, pues están desapareciendo zinc 2 más que pasa a disolución. ¿Y qué pasa en el electrodo de cobre? Pues que los cobres 2 más desaparecen y van a la barrita de cobre. Entonces hay un desfase. Entonces hay que meter un puente salino para que corrija este movimiento de electrones. Aquí han desaparecido dos electrones, quedan cargas positivas. ¿Qué va? Si metemos un puente salino de una sal, por ejemplo, el NaCl, pues ¿qué va? Iones cloro. Para este lado, pues para este lado, si desaparecen cobres 2 más, nos van a quedar en la disolución iones sulfato, que llevan aquí un 2 menos. ¿Qué metemos? Iones positivos. Esto es el montaje de una pila Daniel que tiene aproximadamente 1 voltio de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a hablar de esto que hay aquí. Esto que he puesto aquí, que es un círculo, una flecha, significa voltímetro, que es para medir
la fuerza electromotriz o voltaje. Se llama voltaje porque se mide en voltios, ¿no? Las pilas que conocéis habitualmente, creo que debo tener por aquí alguna en el cajón. Sí, aquí tenemos una típica pila con su polo positivo y su polo negativo, pues tienen aproximadamente 1,5 voltios. Lo del polo positivo y lo del polo negativo ya lo hablaremos luego, pero os doy una pista. Aquí están saliendo electrones y aquí se están ganando. El electrón tiene carga negativa, bueno, ya iremos pensando en ello. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hemos llegado hasta aquí, ¿qué ocurre? Que el voltaje se representa por E y se llama fuerza electromotriz y se pone un superíndice 0 cuando estamos hablando en condiciones estándar, que son 25 grados centígrados, una atmósfera y concentración 1 molar. En nuestro caso va a ser siempre. Entonces, la energía eléctrica producida se mide en voltios. Bueno, los voltios, no vamos a hablar aquí de física de lo que es un voltio, pero bueno, es una unidad de medida de corriente, de electrones que circulan, ¿de acuerdo? Y se llama fuerza electromotriz. Técnicamente se podría calcular sumando la fuerza electromotriz del ánodo y del cátodo. Vuelvo para atrás. Si nosotros tenemos un ánodo y un cátodo, técnicamente la fuerza electromotriz podría ser la suma de la que da este más la que da este. El problema es que eso no es medible, porque la gente solo puede medir fuerza electromotriz de una pila formada por dos cosas. Supongo que os acordaréis del primer bachiller cuando hablábamos de las entalpías de reacción y hablábamos de una entalpía estándar que se le daba el valor 0, ¿no? Para poder calcular el resto. Pues aquí igual. Aquí se ha cogido pues una fuerza electromotriz 0, estándar. ¿Y cuál se cogió? La del hidrógeno. El hidrógeno cuando pierde 2 electrones para dar 2H+, o bien cuando 2H+ gana 2 electrones para dar hidrógeno. Bien como de ánodo oxidación o bien como cátodo reducción, cualquiera de ellas va a valer 0. Y después ¿qué ocurre? Que teniendo esta como estándar 0, sacas todas las demás. Es decir, por ejemplo, tú imagínate que tienes esta reacción. Cobre más hidrógeno da 2H+ más cobre sólido. Y has medido con un voltímetro muy mono, muy guapo, que tiene 0,34 voltios. ¿Qué ocurre? ¿Qué dices tú? Bueno, pues la fuerza electromotriz va a ser igual a la de dos reacciones. La semirreacción de oxidación y la de reducción. La de cobre y la de hidrógeno. Como esta va de 0, pues, y la suma de la de cobre más la de hidrógeno es 0, pues puedo sacar el potencial del cobre 2+ a cobre. Y así se pueden sacar todas. ¿De acuerdo? Bueno, esto que parece un poco lioso no lo es tanto. Así se sacan los voltajes o fuerzas electromotrices de los distintos electrodos. Pueden salir valores positivos o negativos. Y se pone una preciosa tabla en forma de que se llama potenciales de reducción. La tenéis en el libro. Es decir, si miráis aquí se ponen como potenciales estándar de reducción. ¿Qué significa eso? Pues significa que se ponen como un elemento que se reduce ganando electrones y da otro elemento. ¿De acuerdo? Y sale un voltaje positivo o negativo. Si la reacción puesta así tiene 2,8 de voltaje, puesta al revés tiene lo contrario. Es decir, si tienes una reacción de 2F para dar F2, su voltaje va a ser menos 2,8. Muy importante, ¿eh? Las reacciones así puestas tienen un voltaje, pero la reacción contraria tiene el inverso. Entonces, ¿a esto a qué nos lleva? Para saber el voltaje de una pila, coges dos electrodos. Y a uno le cambias el signo, ya que lo vas a poner como potencial de oxidación. Lo sumas y si sale positiva es espontánea reacción y si sale negativa es espontánea reacción inversa. ¿Que no he entendido nada? Bueno, no hay problema. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que te dicen, determina la fuerza electromotriz de una pila creada con cloro y con cobre sólido para dar cobre más. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la tabla de potenciales. Muy bien, tabla de potenciales. ¿De acuerdo? Y vemos que cloro para dar 2 de Cl. Nos vamos a buscarla y tenemos que sale 1,358 voltios. Y de cobre para dar cobre más. Leches, es que aquí viene al revés. De cobre más, fijaos que de cobre hay de cobre 2+ a cobre, no nos vale. Tiene que ser de cobre más a cobre. Cobre más a cobre. Aquí está. Cobre más. Esta es cobre más a cobre. Sí, pues encima lo he puesto mal. Esto es, he puesto la de abajo. Pues es 0,0
52 voltios. Bueno, lo corregimos aquí. ¿De acuerdo? No pasa nada. ¿Por qué? Porque hay que mirar lo que nos están pidiendo. Yo había cogido de abajo, que había visto mal, pero es de arriba. Bueno, entonces, cobre para dar cobre más. ¿Qué ocurre? Que en nuestro libro nos lo pone así. Bueno, pues le damos vuelta a la reacción. Darle vuelta a la reacción significa que esto hay que girarlo y que este número va a valer menos 0,52. Es decir, nuestra semireacción de reducción no cambia, pero oxidación, vamos a cambiar aquí la cifra, sí que cambia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cambiarlo aquí abajo y esto va a salir pues sobre 0,80 voltios. Vamos a volver aquí arriba. Semireacción de reducción, semireacción de oxidación. ¿Qué he hecho aquí? Para que os fijéis, he cogido la reacción de antes y le he dado la vuelta. Darle la vuelta, el voltaje cambia. ¿De acuerdo? El voltaje cambia. Cambia de signo. ¿Cuánto multiplico la reacción de abajo por 2 para que se marchen los electrones y me sale una reacción global? Ojo, al multiplicar, el voltaje no se multiplica. Esto es un número que no depende de que tú multipliques aquí por 2 o por 3. Pues el voltaje de reacción total. El voltaje del cátodo, de la reducción, más el del ánodo. Sale un número positivo, aproximadamente 0,80. ¿Qué ocurre? Que como es positivo, la reacción es espontánea. Si saliese un número negativo, significaría que la reacción no es espontánea. Al contrario, que la espontánea es la inversa, la que va para la izquierda. Bueno, ¿os ha quedado claro? Bueno, alguno dirá, no me ha quedado claro. Pues esto lo solucionamos haciendo una serie de ejercicios. Mirad, si nos vamos al libro, vi antes un ejercicio muy interesante. Vemos en la página 270 el ejercicio 15 del libro de Santillana. Te dice, utilizando los valores de los potenciales de reducción estándar de la tabla 8.1, indica, justificando la respuesta, cuál o cuáles de las siguientes reacciones se producirán de forma espontánea. Voy a hacer la primera. F2 más cobre, Fe más cobre 2 más. Lo primero que hay que hacer aquí, como siempre, es quién se oxida, quién se reduce. Gana 2 electrones. Efectivamente, semireacción de reducción. Y esto se llama cátodo. Ha quedado claro, ¿no? Y la otra, esto es una reducción, ¿no? Pues entonces la otra es la oxidación. Mira, ya lo pongo sin comprobarlo, porque si uno es reducción, la otra es oxidación. ¡Estupendo! Ya están ajustados los electrones. Por cierto, aquí me faltó 2 más, que es la reacción de arriba. ¿Cómo sé si es espontánea? Bueno, vamos a ver el potencial de ambas reacciones. Y nos vamos al libro. Hierro 2 más. A hierro la buscamos. Tiene que ser exactamente estas dos sustancias, porque puede haber más hierros aquí. Hierro 2 más 2 electrones, hierro, menos 0,44 voltios. Cobre, a cobre 2 más. Ay, es que aquí vienen en forma de reducción. No pasa nada, porque yo os dije que aquí lo que va a venir es que el cobre 2 más gana 2 electrones para dar cobre. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Cobre 2 más 2 electrones para dar cobre. El voltaje es 0,34. Entonces, si le damos la vuelta, cobre menos 2 electrones, lo habéis adivinado, menos 0,34 voltios. Uy, ¿esta es espontánea? No es espontánea. ¿Por qué no es espontánea? Bueno, no es espontánea porque menos 0,44 menos 0,34 sale... Sería espontánea al revés, si fuese de aquí para allá. A ver, yo lo estoy haciendo de la siguiente forma.
escribo el voltaje o el potencial de cada una de ellas y sumo. ¿De acuerdo? En el libro dicen que se hace de otra forma, que es el potencial del ánodo menos el cátodo. El potencial estándar de reducción. Es decir, que tú miras la que está haciendo de cátodo, voy a poner aquí semireacción de oxidación. Esto es el ánodo. ¿Qué dirás tú? Bueno, es lo mismo, quiero decir, tú te vas a tu tabla de potenciales, la que está de reducción pone su valor, que es menos 0,44, y la que es de oxidación, en vez de hacer como yo, que he cambiado el valor y ya lo he puesto aquí restando, pues puedes poner simplemente el valor que aparece en la tabla. ¿De acuerdo? En cualquiera de los casos puedes hacerlo de dos formas. Escribes tu semireacción y pones ahora el voltaje, con lo cual en la del ánodo hay que poner el valor contrario al que aparece en la tabla y sumas, o bien vas a la tabla y no cambias el signo en ninguna, sino que la del cátodo menos la del ánodo. Vamos a ver otro ejemplo de los que vienen, y con esto ya terminamos. ¿Qué tenemos aquí? La otra que nos pone es apartado B, hierro más cobre 2 más, hierro 2 más cobre. Esta es la contraria de la de antes. Bueno, pues si es la contraria de la de antes, no hace falta hacer las cuentas. Va a salir el número contrario, 0,78 voltios. Vamos a la C, que es la que me interesa. Hierro 2 más cadmio, hierro más cadmio 2 más. Hierro 2 más, menos o más, más 2 electrones. Hierro, cadmio, menos 2 electrones. Cada uno lo hace como quiera. Hay quien resta directamente el valor del potencial del ánodo menos el cátodo, o hay quien hace como yo, que pone aquí ya los valores y luego los suma. Yo prefiero esta segunda forma porque es más visual. Es decir, la primera de hierro 2 más a hierro, hierro 2 más a hierro, menos 0,44 voltios. Cadmio. Vamos a buscar el cadmio 2 más. ¿Dónde está? Cadmio 2 más a cadmio. Menos 0,40. Pero esta, como es lo contrario, entonces el voltaje es menos 0,04 voltios. No es espontáneo. ¿De acuerdo? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo para hacer una última. Vamos a hacer la última. ¿Qué nos pone aquí? Cadmio 2 más cobre, que da cadmio más cobre 2 más. Bueno, pues vamos a verlo. Cadmio 2 más 2 electrones, cadmio. Cobre menos 2 electrones, cobre. Esta la hemos visto por aquí. Cobre 2 más. De cobre 2 más a cobre 0,34, con lo cual de cobre 2 más, el valor contrario. Cadmio 2 más, cadmio 2 más 2 electrones, vamos, fastidiado, no es espontánea.